Bienvenido a África. Aquellos de ustedes que estén familiarizados con mi trabajo, sé cuánto amo este continente. Aquí está mi estudio, ubicado en la ladera de una montaña, en la península del Cabo, con vistas al océano Atlántico. Una vez al año, voy a ir a la safari, arbustos africanos, en lugares remotos y salvajes. Voyage de Sudáfrica a Namibia. Cruzamos el desierto de Namib. Aventura a lo largo de la costa esquelética. Circular hacia el este a través del vasto Etosha. Reserva de Ganancia. Y entra en Botsuana. Disfrute de las maravillas del delta de Okavango y las exuberantes llanuras del río Chobe. Vuelve a Zimbabue brevemente para visitar el lago Kariba. Luego regresando por el desierto de Kalahari y a través del paisaje seco de Karoo de Sudáfrica, volver a Cape Town con cuadros de bocetos, lleno y muchos recuerdos maravillosos. Pinter and Safari. Necesitas viajar ligeramente. Entonces la acuarela es el medio ideal. No necesitas muchos colores o pinceles. Solo mucho papel y mucha agua. A menudo solo uso 3 colores y un cepillo. Déjame llevarte al estudio. Y te muestra lo que significa. Estos bocetos de elefantes, pintado con solo 3 colores: azul de Prusia, alizarin carmesí y ocra amarilla. A veces puedo agregar un cuarto color, como en esta cabeza de una leona, donde he usado azul prusiano, ocra amarilla y siena quemada, y luego un toque de sepia para la boca, nariz y ojos. Pero ni siquiera necesitas 3 o 4 colores. Disfrute de pintar la vida silvestre. Formas de los animales en el arbusto son tan distintivos. Puedes decir mucho con un solo color. Y algunos pincelos. Un poco de sepia para avestruz. 2 tonos de sepia para la bestia salvaje. Y siena quemada para la jirafa. La forma de la jirafa es notable. Cuello largo flexible. La postura incómoda. Estos se pueden atrapar rápidamente con unas cuantas pinceladas. Elija un pincel con un buen punto. Mojarlo, secarlo. Y revisa el punto. Recuerde preparar tu color antes de comenzar. Gran parte del éxito en la acuarela se basa en utilizar bien el pincel. Mezclar la solución correcta de acuarela. Carga tu cepillo y torce para mantener su punto cuando deja la paleta. Prefiero entrar directamente con la pintura en lugar de usar un boceto a lápiz. Una vez que estés familiarizada con las características, entonces es mejor entrar directamente con un lavado. Y jirafas, cebras. Muchos herbívoros permanecen en posiciones bastante estáticas durante bastante tiempo. Simplemente hazte un boceto rápido. Y luego entra con un color mucho más limpio. Y apartado en los puntos. Obtener el patrón. El patrón familiar de las marcas de la jirafa. Y hay una hermosa crina a lo largo de la parte posterior. Solo un color, unos cuantos pinceles. Es crucial aprender qué tan húmeda o seca desea que esté la pintura. Mira esta águila. La marca del pincel seco se rompe sobre el diente del papel. Mira estos cormoranos. Se pintan con un pincel seco, papel de superficie más liso, una superficie de nudo. Necesitas la punta de la sable para atrapar ese pico de cormoranos. Y luego venir. Use el cuerpo del cepillo para presionar hacia abajo, para crear el cuerpo del cormorano. Y sabes lo importante que es preciosa punta. Luego arrastrándolo a lo largo del diente del papel. Verás cómo libera la etiqueta en un pincel roto, para crear ese lindo borde esquebrado del borde del ala. Solo levante un poco el cepillo, para que cree un trazo de pincel más roto.
Puedes usar el mismo pincel seco. Quita un poco de color del cepillo. Bajarlo del árbol para crear la rugosidad de la corteza. Con 2 colores, el alcance es aún más grande. Mira a estos buitres. Están pintados con azul prusiano y siena quemada. Mira cómo los colores se mezclan y se mezclan. Como el azul va al marrón y marrón al azul. Este chacal está pintado con ultramarina y siena quemada. Y una vez más, mira cómo se mezclan los colores. Estos elegantes flamencos están pintados con rojo de cadmio y azul prusiano. Ahora míralos mientras se van a volar. Los mismos 2 colores, azul prusiano, rojo cadmio, pero mira cómo se mezclan los 2 colores, para hacer el negro de las puntas del ala. Déjame mostrarte que bellamente se combinan estos 2 colores para crear ese negro. Prepara tus colores antes de empezar. Un bonito charco de rojo cadmio. Y otro pincel para tu azul prusiano. La cantidad de agua es crucial, porque no quieres que los colores corran demasiado. Estoy justo. Ahora empecé a dibujar. Primero, entra el rojo. Todo el camino abajo. Muy fuerte y hermoso. Este rojo es realmente fuerte. Luego entra el color frío azul prusiano. Mezcla con cadmio rojo. Luego se vuelve negro, porque el verde del azul de Prusia es un color opuesto al rojo. Haz lo mismo en el otro lado de las alas, rojo hasta el final. Y luego el azul prusiano. Obtenga esa linda punta del ala. Ahora puedes lavar la pintura del pincel. Solo usa un poco de azul prusiano para llevar el cuerpo a la sombra. Un poco de rojo. Subiendo el cuello, white un poco el color, este realmente pulido. Hay más rosa en la cabeza. Luego llega al pico, donde se encuentran los 2 colores. Allí obtendrás el negro del pico. Podría ser más intenso. Solo deja un poco más de color oscuro en tu lavado húmedo. Necesitas un color más seco para las piernas. Puedes quitar el color de tu rollo de cocina. Luego hazlo bastante rápido. Entonces tienes pincelos como este. Pequeño nudillo en la rodilla. Cray un bonito bord del pie. Siempre uso estos trazos para dibujar bonitos bordes. No hay fondo aquí. Solo necesito sacar el borde de este pájaro. Haz una pequeña sombra. Baja las alas. Deja la luz en la parte superior de su fin cuerpo. Ahora lave todo el color del cepillo. Solo agarrar la parte superior más blanca de la cabeza. Y por el cuello ahí. Mira lo simple que es, solo 2 colores. Tienes una amplia gama. Una vez que tengas 3 colores, rojo, amarillo o azul, tienes una gama completa de colores disponibles. En estas pinturas de elefantes hechas en el estudio, solo he usado 3 colores. Azul, ultramarine, alizarín carmizón y ocra amarillo. Mira cómo se mezclan los colores. Y superposición. Para hacer estos verdes, malvas, naranjas, y los 3 colores juntos. Produce un excelente gris y oscuridad intensa. La vida silvestre suele ser de color tierra para camuflarse. Así que descubrí que uso muchas siena quemadas y ocra amarilla. Agreguemos el tercer, azul de Prusia, al pintar un boceto springbok ligero. Cargando el pincel con un poco de siena tostada. Lo ves. A veces la textura rugosa en la superficie del papel. Deja algunos trazos blancos. Algunos bordes rotos pero encantadores. Baja del cuello. Estos bordes rotos de pinceladas. Normalmente muy lindo. Ver la forma del animal cuando estás en la naturaleza. Las criaturas tienden a moverse rápido. Tienes que ser observador. Cuando un animal se mueve, utiliza otro animal para conseguir lo que necesitas. Para continuar con la pose. Todas terminan en poses similares. Puedes utilizar una manada entera de antílopes saltones para pintar un antílope saltón. Lo que quieres hacer es conseguir que los colores se mezclen. Mojado sobre mojado.
Cuanto más rugoso sea el papel, más húmedo permanecerá durante más tiempo. Azul. Baja lentamente. Lindos pantalones blancos. Un poco de ocre amarillo para calentar. Luego mezclar el azul prusiano con el siena quemado. Oscurecer la parte posterior de las nalgas. Y donde sale la cola pequeña. Negro en las orejas. Estos lindos cuernos curvos. Obtener la punta es tan importante. Luego están las lindas rayas icónicas de Springbok. Siena tostada con pigmento casi puro. Conectar mientras aún esté húmedo, siguiendo el patrón. Luego un pequeño rastro allí. Toque el color oscuro aquí. No necesitas mucho. Simplemente déjalo correr. Un poco oscuro. Entonces hay un pequeño rastro. Simplemente indica movimiento. Pero necesitas pinceladas muy ligeras. No necesitas pezuñas. Solo un poquito. Solo para indicar dónde podrían estar esas piernas. Cuando el lavado todavía está húmedo, solo agrega un poco de oscuridad. Si el papel está seco, simplemente agregue un poco de agua al cepillo. Incorporarlo en las piernas. Y luego puedes volver a poner esa oscuridad en el lavado húmedo. Un ligero toque en la parte superior de la cabeza. Bajando. NARS de los Springboks. Luego ablandar ligeramente los bordes con agua. Y un poco de ocre amarillo. Debajo de la borrega. Dale a la arena un poco de color reflectante. Deja que el vientre del Springbok brille. Así que con 3 colores, puedes tener más versatilidad. Las técnicas de la acuarela son perfectas para dibujar patrones moteados en animales salvajes. Mira las marcas en estos chacales. Como la espalda negra se mezcla en el cuerpo gris. Las acuarelas húmedas en húmedo pueden crear el mismo efecto. Otro cepillo lleno de siena quemada. Bonita acuarela húmeda. Obtenga la forma general del pequeño. Tan rápido como puedas. La cola baja por ahí atrás. Nariz pequeña. Esta vez voy a usar azul ultramar. Debido al azul superamina y a la siena quemada, hacer un negro muy bonito. Mezcla estos 2 colores para que se mezclen. Acceder a la capa inferior para lavar. Crea esa encantadora oscuridad. La espalda del chacal de espalda negra. Añade nuevamente un poco más de color espeso. Quieres tu verdadera oscuridad, como aquí el negro de la cola. Y nariz negra. Y el negro dentro de las orejas. Y luego ese pequeño negro del ojo. Solo estaría poniéndolo ahí. Y un poco de siena quemada. Para fortalecer el oído. Una pequeña sombra en el suelo. Un chacal de espalda negra busca comida. Los patrones en el cuello de esta jirafa se aplica antes de que el lavado se seque, así que los bordes se suavizan, sin difusión desigual en el lavado subyacente. Acuarela añadida en el momento justo. Deja una marca de firma en estos guepardos. Si añades color a la limpieza húmeda demasiado pronto, se propagará sin control. Si agregas la acuarela demasiado húmeda, significa que estás agregando demasiada agua al lavado. Se extenderá de forma muy desigual. Recuerda, la última vez que lo lavé ya había mucha agua. Así que solo necesitas añadir un toque de pigmento casi puro. Deja que se extienda suavemente. Cuanto más seco esté el color, menos se extenderá. Por supuesto, si esperas demasiado tiempo, no se propagará en absoluto.
El color real del pelaje del guepardo es muy pálido debajo de la mancha. Así que diluí el ocre amarillo y pintándolo por toda la cabeza, incluso esos lindos ojos ámbar. Cuando la pintura todavía está húmeda, deja que la naranja se mezcle desde la parte superior de la cabeza, mezclado en ocre amarillo. Oscurecerlo con azul prusiano. No quiero que sea demasiado verde. Ahora quiero incorporar esas hermosas marcas sepia. Antes de lavarlo demasiado seco, puedes probarlo en un solo lugar, donde puede extenderse un poco. Entonces no en su área central principal. Debajo de la boca hay un margen bastante amplio de siena. Puedes ver hasta dónde puede extenderse la sepia. Ahora haz estas lindas manchas. No lo agregues casualmente. Prueba y verás cómo dan forma al cuerpo, dónde están realmente situadas. Por lo general, las marcas de estos animales son muy especiales. Cuanto más tiempo observes antes de empezar a pintar, cuanto más probable sea que lo comprendas. Si encuentras la pintura demasiado seca, solo agrega un poco más de agua. Solo toca, no demasiado, porque no quieres que corra por todas partes. Añadir un poco más de agua ayuda a que la pintura se difunda un poco. A veces los patrones tienen bordes nítidos, como las rayas de una cebra. Hacer que los bordes de las acuarelas sean claros. La base debe estar seca antes de pintar. Esta técnica se conoce en la acuarela como húmedo contra seco. Ahora lo voy a usar para dibujar las rayas de esta cebra, con la mezcla de siena tostada y azul ultramar. Los dos colores combinan hermosamente. Haz un gran negro. Una vez más, necesitamos un lindo cepillo de bisón puntiagudo. Asegúrese de que nuestras líneas tengan bordes claros. Y verás cómo las líneas reales también crearán la forma de la cebra. La versatilidad del cepillo le permite comenzar con precisión. Luego se hace cada vez más ancho a medida que baja. Why narrower? El pincel de Marta requiere mucho tiempo para aprender a hacerlo. Son algo así como 5 años. Los productores necesitan formación especializada. Se necesita mucho tiempo para hacer un pincel de Marta auténtica. Y el cepillo de bisón también puede contener mucha pintura. Así que ya ves que no he tenido que recargar mi pincel. Puedo dibujar muchas rayas. Ahora voy a entrar y recargar mis pinceles. Hacer las rayas con cuidado. Formas para crear el cuerpo. Una punta de alta calidad se puede utilizar tanto al principio como al final del trazo. Luego debajo de la cola, podemos usar la misma oscuridad. Asegúrate siempre de tener agua limpia a mano, para que puedas suavizar, aplicar o lavar en cualquier momento. Luego has un bonito cepillado y en seco, por el silbido de esta cola. Son las rayas las que crean la forma. Espero que estos bocetos y pinturas te satisfagan el apetito, tanto para pintar con acuarela como para viajar por África. Las técnicas involucradas son tan relevantes como pintar en tu propio patio trasero. Los perros y los gatos son sustitutos de los chacales y los leones. Lo principal a recordar es utilizar el trazo animado del pincel, la conveniencia de una paleta limitada, el coraje para pintar en el techo, así como el tiempo es crucial para el depredador. Lo mismo ocurre con las acuarelas.
El color correcto. Añadido en el momento justo. En el lugar correcto. Cualquier ego no tarda mucho. Pero prepararse para ese momento lleva más tiempo. Esperando y pensando. Antes de tocar el papel con el pincel. Más pinturas arruinadas por la impaciencia que cualquier cosa. Tijalo sola. La acuarela hará cosas maravillosas por ti. Dea ir. Resist la temptation to retokai. Al final de un hermoso día en África, el sol pinta el cielo con colores asombrosos. Si tratas de perseguir esos colores, si intentas perseguir al sol, vas a cambiar constantemente tus ideas y pintar. Prefiero esperar hasta que se ponga el sol. Por lo general, los mejores colores aún están por venir. Utilizando solo 3 colores, cepillos y esponjas. Dibujemos un final perfecto para el día africano.